De repente, digamos, la gente empezaba a utilizar el AutoCAD, o sea, esto lo hacía en los años 90, después también seguíamos en los años 2000, digamos, o sea, hace bastante, hace 20 años, digamos, que dictaba el curso, donde teníamos un contexto diferente, ¿no? Donde la herramienta era nueva y había que mudarse del tablero a la pantalla, ¿no es cierto? A la aplicación de AutoCAD. Eso traía, eh, traía la adaptación, digamos, de las personas que usaban, digamos, herramientas físicas como escuadra, reglas paralelas, y sobre todo la limitación de utilizar el papel, donde uno ahí está limitado en sectores donde tiene que hacer el dibujo, a una nueva forma de pensar que era el dibujo en el AutoCAD. Esto, esto ha cambiado porque obviamente ya están las nuevas generaciones, digamos, trabajando y ya de generaciones que han nacido con la tecnología, ¿está bien? Entonces, por eso es que ahora este curso de AutoCAD, digamos, de CAD, se lo encara de una manera diferente. ¿Y cuál es la idea? Y la idea es encararlo del entendimiento de los dibujos, o sea, de entender, digamos, qué tipo de datos maneja AutoCAD, para uno poder empezar un dibujo desde algo ya que esté realizado, o sea, como algo, como un ejemplo o como un trabajo anterior que uno haya hecho. Entonces, el enfoque, digamos, de este curso es bastante novedoso, bastante nuevo, adaptado, digamos, a las nuevas generaciones que ya están con la tecnología, ¿no es cierto? Que ya no es el procedimiento de arrancar desde cero como lo hacíamos en los cursos en los años 90, ¿está bien? Así que es un poquito la idea, digamos, es adaptar nuestro curso viejo, digamos, entre comillas, a un contexto nuevo donde ya tenemos base de datos, donde ya encontramos mucha información en AutoCAD, ya sea en diferentes formatos, DWG, PDF, DXF, en diferentes formatos, y nosotros desde esos formatos vamos a tener que arrancar. ¿Está bien? Por eso la idea del curso es avanzar sobre ese tipo de herramientas, ese tipo de contexto y de ese tipo de entendimiento del programa. ¿Está bien? Si bien todo esto va a estar también acompañado para aquellas personas que no saben manejar AutoCAD, que van a tener habilitado el Classroom y donde ahí van a tener videos donde van a empezar a hacer procedimientos de cero, ¿está bien? O sea, aprender AutoCAD, digamos. Entonces, la idea sí, el Classroom va a servir para que ustedes puedan aprender AutoCAD, que eso lleva obviamente mucho más tiempo, ¿no es cierto? Depende de cada uno de hasta dónde quiera profundizar en el programa. Y estas clases, digamos, de Meet en vivo, que también van a estar grabadas y van a estar en el Classroom, van a enseñar a que ustedes comprendan el AutoCAD, comprendan los datos que maneja AutoCAD, y ahí van a aprender a manejar varias cositas AutoCAD que le van a dar gran productividad. ¿Está bien? La idea es que a ustedes un trabajo les lleve un par de horas. ¿Está bien? El resultado final vendría a ser, ahora, ¿cuál trabajo? Y bueno, ahí donde nosotros la propuesta es diferentes tipos de trabajo, o sea, diferentes tipos de trabajo que puedan tramitar los municipios, ¿está bien? O sea, trabajos reales. No hacerlo sobre algo ya que aprendimos en la escuela, sobre algo ficticio, sino sobre algo real. Entonces van a aprender los formatos, van a aprender lo que tiene que contener un plano. Por ejemplo, supongamos que tengamos que hacer un plano de estructura o un informe técnico o un plano de instalación de gas. Todo eso vamos a ver lo que es necesario que contenga el plano, la información que tenga que tener el plano. ¿Está bien? En este primer módulo vamos a ver de lo que vendría a ser la parte edilicia, la parte arquitectónica. En el segundo módulo y tercero, o sea, en los otros niveles, que vamos a ver las instalaciones. Esto yo siempre doy un ejemplo
porque doy un ejemplo con un vehículo, porque algo cotidiano que nosotros vemos, de repente uno proyecta un vehículo y bueno, le da la forma, digamos, al vehículo, dice, bueno, no sé, un utilitario, o puede ser un vehículo deportivo, puede ser un vehículo de transporte de carga pesada, o sea, diferente tipo de vehículo, y el diseño vendría a ser lo que nosotros llamamos la arquitectura, ¿está bien? Entonces uno define el diseño, o sea, la arquitectura, entre comillas, y después necesita hacer las instalaciones de electricidad, las instalaciones de diferentes, digamos, partes, ¿no es cierto?, de ese vehículo, que esos son los planos complementarios, que esos son los planos en una vivienda, en un proyecto edilicio, serían los planos de estructura, plano de instalación eléctrica, plano de instalación sanitaria, plano de instalación de gas, para que todo ese conjunto de documentación pueda transmitir, ¿no es cierto?, la idea del proyectista hacia el que va a ejecutar la obra o el que va a hacer la dirección técnica. ¿Está bien? Entonces, ahí uno ve la importancia del contenido de los planos, que es de transmitir una idea. ¿Está bien? Porque el proyectista va a tener una idea, ¿no es cierto?, del proyecto, y eso va a tener que documentarlo, o sea, hacer documentación a través del CAD, donde ahí va a tener que usar diferentes normas, ¿no es cierto?, para transmitir esa idea a lo que van a ejecutar ese proyecto. ¿Está bien? Entonces, en este primer nivel vamos a ver la parte de diseño, digamos. ¿Está bien? Entonces, eh, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la parte de diseño, la parte de arquitectura, ya sea de un plano de vivienda, y hay diferentes casos de plano de viviendas, hay plano de proyecto, o sea, de obras que se van a construir a futuro, planos de ampliaciones, planos de relevamiento, digamos, ya de hecho existente. Tenemos los informes técnicos también que van a tener que mostrar la parte edilicia, o sea, que cómo es la forma de donde estoy haciendo el informe. Y así también en la parte de carteles, ¿está bien? Donde hay la normativa, digamos, pide un informe de las dimensiones, la forma del cartel y también de los toldos. Bueno, todo eso vamos a ver en este módulo, en este nivel 1. Así que bastante trabajo vamos a tener y vamos a comenzar entendiendo, digamos, lo que es AutoCAD. Ahora yo voy a compartir la pantalla. Eh, Aquí yo estoy usando el AutoCAD versión 2018. Este es un AutoCAD bueno, que sacó, digamos, un archivo DWG y desde ahí hasta la versión 2025 no ha modificado. ¿Qué significa esto? Que todo lo que yo genere en el 2018 va a ser compatible con lo que genere en 2025. El archivo va a ser el mismo. Bueno, las pantallas son similares del AutoCAD 2010 hasta el 2025. Eh, por comodidad, yo utilizo el AutoCAD en versión castellana, ¿está bien? Digamos, no utilizo la versión inglés, pero lo que yo uso para el aprendizaje es la interpretación de los iconos, ¿está bien? De los iconos y los conceptos de los comandos. Bueno, en la primera parte acá arriba, ¿no es cierto? Acá en la zona superior, digamos, de la pantalla, tenemos lo que se llama cinta de opciones. Esta cinta de opciones está dividida en grupos. Vamos a ver que acá tenemos, está activada, digamos, la cinta de opciones del grupo inicio, después de inserción, anotar, o sea, de anotación, que esta sería la parte de acotación, esta es la parte de objetos paramétricos, la parte de visualizaciones, la parte de vista, la parte de administración, que aquí uno va cargando diferentes herramientas de AutoCAD, que eso ya lo vamos a utilizar. Bueno, acá diferentes tipos de salidas, ¿no es cierto? Con plotter, etcétera, etcétera. Y acá hay unos complementos que esto puede tener alguna diferencia con ustedes, porque acá básicamente son ventas de aplicaciones de terceras partes. Esta es una herramienta que es para compartir vista de diseño y otra aplicación destacada que también acá el listado
puede variar, digamos, con la actualización en 2025, esto seguramente es diferente. Pero todo esto hemos visto que al ir eligiendo, digamos, las diferentes menús, ¿no es cierto? Van cambiando la cinta de opciones. Eso, ¿por qué esto? Porque de repente en esta cinta de opciones tiene los comandos más, podríamos decir, más buscados, más utilizados dentro de lo que es un trabajo. Con esto quiero decir que completando toda esta cinta de opciones no tiene toda la herramienta de AutoCAD, porque son bastante más, digamos, en cantidad, pero están agrupadas las que más se usan. Fíjese en que en cada cinta de opciones tienen como subgrupos. Por ejemplo, acá en este ancho tiene el grupo de dibujo, el grupo de modificación, el grupo de anotación, el grupo de capas, grupo de bloque, grupo de propiedades, ¿está bien? Y otros grupos, ¿está bien? De unidades, y bueno, y así, digamos, diferentes grupos. Bueno, yo voy a sacar esta pantalla que acá está complicando un poquito. Entonces, importante la cinta de opciones que está en la parte superior para poder trabajar con AutoCAD. Quizás ustedes tengan otra versión, ¿no es cierto? De esta forma, digamos, versión reducida, ¿no es cierto? De la cinta de opciones, ¿está bien? Donde van eligiendo, pero va a depender mucho de la instalación que haga. Pero con este icono puedo cambiar, ¿no es cierto?, la forma de que voy a visualizar la cinta de opciones. Este icono superior, por eso de repente a ustedes le aparece diferente a mi pantalla y es simplemente este icono que uno tiene que irlo cambiando. En este formato vamos a trabajar. Bien, primero, ya conocemos lo que es la cinta de opciones, donde vamos a encontrar herramientas. ¿Qué significa eso? Supongamos que entramos a un taller de vehículos y decimos, che, ¿dónde está la llave francesa? ¿Dónde está la llave, qué sé yo, la llave Stilson, un destornillador, una pinza? Y bueno, en este lugar, en esta cinta de opciones, ahí voy a encontrar la herramienta. Ahora yo para saber qué herramienta tengo que usar, tengo que saber mecánica, por ejemplo, en ese caso. En este caso tengo que saber con qué materia prima trabaja AutoCAD, ¿está bien? Para saber, digamos, que después qué herramienta voy a necesitar para agregar o para cambiar, digamos, ese contenido, ¿no es cierto?, del plano. Así que por el momento sabemos que aquí están las herramientas, pero todavía no sabemos cuál de ellas tenemos que usar. Ahí se va a manejar un concepto, ahí va a ser el primer concepto fuerte que enseguida lo vamos a ver. En este sector, que lo tengo en blanco, es lo que sería el área gráfica. El área gráfica es donde colocamos los dibujos, donde colocamos los objetos de AutoCAD. Esto vendría a ser el equivalente al papel, ¿saben? Un papel infinitamente grande donde uno va bosquejando en diferentes sectores y después termina haciendo la representación de lo que quiere de la idea o del objeto existente en un plano. Y luego tenemos la parte inferior, ¿no es cierto? Esta partecita, la parte de diálogo con AutoCAD. Acá es donde AutoCAD me habla. Muchas veces uno concentra su mirada en el área gráfica, donde está el dibujo, pero en el área inferior, en el área de diálogo, no mira y ahí es donde AutoCAD me está solicitando los datos o qué es lo que él quiere o qué es lo que él necesita para continuar algún comando, para continuar alguno de esta herramienta. Bien, y después, bueno, está la parte ya inferior, digamos, la parte inferior de AutoCAD, está lo que sería como el torpedo del vehículo. Acá está el indicador de aceite, el indicador de nafta, el indicador de temperatura, todos los indicadores que me muestra el AutoCAD que están activos o no para entablar, digamos, el trabajo en el área gráfica. ¿Está bien? Así que bueno,
Eso sería lo más importante de esta pantalla y de esta interfaz, ¿no es cierto?, que plantea AutoCAD con el usuario. ¿Está bien? No sé si hay alguna pregunta. El que quiera preguntar algo, habilita el micrófono porque yo no puedo ver acá si me están preguntando por el chat. No hay ningún problema de contestar la pregunta. ¿Está bien? Hasta acá vamos bien, digamos, se va entendiendo un poco la idea. Sí, sí, se entiende. Bueno, bien. Bueno, ahora vamos a aprender el primer concepto, que esto sí es muy importante. Esto es lo primero que tiene importancia, digamos, para que ustedes puedan trabajar de una manera rápida en AutoCAD. ¿Está bien? Entonces les voy a dar la fórmula, digamos, esta es el primer concepto, la primera fórmula necesaria, digamos, que ustedes tienen que manejar para poder trabajar en AutoCAD de una manera rápida. Bien, entonces estamos en la ficha inicio, o sea, en la ficha de opciones inicio, y tenemos dos grupos, dos subgrupos acá. Uno es dibujo y otro es modificar. Los demás no lo miremos, no me interesa por el momento los demás, solamente estos dos. Estos dos grupos van a producir efecto en el área gráfica. ¿Está bien? ¿Qué significa efecto? Significa que va a modificar el área gráfica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo voy a dibujo al comando línea, yo voy a agregar una línea y ahí estamos viendo, agregué 4 líneas, estamos viendo que el área gráfica ha sido modificada. ¿Está bien? En su estado anterior no tenía nada. ¿Está bien? No tenía nada de nada y de repente yo con dibujo agregué cosas en el área gráfica. ¿Está bien? Entonces, los comandos, todos los comandos, todo esto y todo esto de arriba, que están en este grupo de dibujo, van a producir un efecto en el área gráfica. Lo mismo pasa con el grupo modificar. También todos estos comandos me van a producir un efecto acá. Y si los dos me producen un efecto, por qué los dividieron? Así es la pregunta del montón, la pregunta del millón, digamos. Y es simplemente porque con las herramientas de dibujo yo voy a agregar algo desde cero, o sea, desde no tener nada, voy a agregar algo. ¿Está bien? No tengo nada, no puedo usar ninguno de estos comandos acá, porque si yo utilizo, por ejemplo, el comando copiar, no voy a poder copiar nada si no contengo nada, si no hay nada en el área gráfica. Es necesario que yo tenga algo para después entrar desde acá y poder copiarlo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, este agrupamiento me sirve cuando yo ya tengo algo existente en el área gráfica. En cambio, todos estos comandos me sirven cuando yo no tengo algo o cuando lo que tengo no me sirve para poder trabajarlo con el agrupamiento modificar, con algún comando desde aquí. Por ejemplo, de acá yo no tengo ningún arco o ningún círculo. Necesariamente tengo que entrar a la herramientita, digamos, al sector de dibujo para agregar algo en el área gráfica. Una vez que ya tengo un dibujo, sí puedo copiarlo, incluso puedo modificarlo. ¿Está bien? Por eso es que este sector me sirve para agregar objetos del área gráfica y este también, pero de una forma diferente. Esto desde cero y esto desde algo ya existente. Ese vendría a ser el concepto. Estas dos cajas de herramientas me sirven para agregar cosas en el área gráfica, pero esta herramienta es si necesito agregar algo de cero. Algo que voy a agregar de cero es algo muy extraño, muy poco frecuente ya hoy en día. ¿Por qué? Por lo que decía al principio del curso, porque ya disponemos de gran cantidad de dibujos en las redes, dando vuelta, ejemplos,
y cosas que generalmente vamos a trabajar con esta caja de herramientas, editando lo que ya tenemos, digamos, como base de datos, ¿está bien? Ahora, sí, no es tan sencillo, digamos, tener un dibujo que lo hace otra persona, que lo hace a su forma, ya sea ordenada o desordenada, y yo tenga que entrar a modificar y después digo, me resulta mucho más complejo trabajar con un dibujo ya existente que si yo hago desde cero el mío. ¿Se entiende? Porque cada uno tiene su forma de pensar y su forma de organizar, digamos, el dibujo. Por ejemplo, ya vamos a ver un ratito qué es lo que es las capas, que eso es lo que hace, digamos, generalmente complejo, pero por ejemplo, cuando uno ve la impresión del dibujo, algunos usan una línea gruesa para tal cosa, otros no la usan, otros usan un tipo de texto, alguna altura, otros usan diferente altura, diferente tipo de texto, y así, no todos pensamos igual. Pero si yo conozco, digamos, la forma con la que está organizado el dibujo, ahí voy a poder hacer una edición rápida y ese dibujo existente me va a servir. Supongamos el caso que eso sea un dibujo de otra persona, pero si yo hago el dibujo, o sea, yo hago mi dibujo de una manera ordenada, un dibujo propio, digamos, un plano, digamos, termina un plano mío pero ordenado, y después ese plano mío y ordenado me va a servir para ganar tiempo en el segundo plano. ¿Está bien? Entonces, y por eso es importante, digamos, conocer la estructura de datos que tiene AutoCAD. Bien, bueno, entonces acá hay algo importante que hemos visto hasta ahora, que es el concepto de dibujo, de los comandos de dibujo y el concepto de los comandos de modificación. Esto es cuando yo necesito hacer algo desde cero. Y este es el concepto. Dibujo viene a ser algo desde cero. Y modificación es algo, quiero agregar algo en el área gráfica, pero que ya esté existente. ¿Está bien? Así que, bueno, por ejemplo, no necesariamente agregarlo, sino también modificar el área gráfica. Por ejemplo, el comando desplaza. Pero ya tiene que haber algo existente. ¿Qué significa? Yo para elegir un comando de acá tengo que tener algo en el área gráfica. No puedo estar vacío. No puede estar vacía de objetos. Todo esto son objetos. Y ahora vamos a ver eso. Todos estos elementos que yo tengo dibujados en el área gráfica son objetos. Que nosotros, por ejemplo, hacemos lo que siempre hablan por ahí, no sé si han visto eh, tecnología BIM, ¿está bien? Y donde hablan que esto parece, a ver, voy a borrar esto parece un muro, nosotros interpretamos como muro, pero en realidad en AutoCAD son líneas, ¿está bien? ¿Y cómo sé que son líneas? Elijo el objeto, presiono el botón derecho del ratón, elijo propiedades. Esa es una de las formas y la forma más rápida de activar el cuadro de propiedades, el cuadrito que yo había dicho en un momento que me molestaba en ese momento cuando estaba viendo área gráfica, pero este cuadradito de propiedades, este menú emergente, digamos, esta paleta, en realidad lo llama AutoCAD, digamos, es el nombre verdadero, una paleta flotante, es el nombre verdadero técnico de AutoCAD. Nosotros lo veamos con una ventanita de parámetros, digamos, una ventanita que me muestre información, ¿no es cierto? Eso es lo que a mí me interesa, así lo tenemos que ver nosotros. Propiedades me muestra la información de ese objeto. Ahí me dice que un objeto tipo línea, que está con todos estos parámetros. ¿Está bien? Esos son los parámetros de este objeto que yo seleccioné. Y eso es importante, ¿por qué? Porque yo con esto voy a poder filtrar la información. ¿Está bien? Entonces ahora vamos al segundo concepto importante de esta clase, y es el segundo parámetro del objeto. ¿Está bien? A ver, voy a dibujar un círculo para que vean la diferencia. Bien. No sé qué me dice acá el Google.
Bien, entonces ahí elegí un círculo, fíjese que yo lo seleccioné, o sea, para seleccionarlo simplemente le doy un clic encima del objeto y me dice que es un tipo círculo. Pero la segunda, el segundo parámetro acá en general, en el grupo general, ¿está bien? Ahí lo voy a desplegar al grupo general. El segundo me dice en qué capa está. Bien, y el concepto importante, por ejemplo, acá dice está en capa 0. Vamos a ver la línea. La línea también está en capa 0. Y ese es el concepto importante, la capa. ¿A dónde está dibujada? ¿Dónde está dibujado este objeto? ¿En qué capa está dibujado? El AutoCAD, digamos, cuando uno arranca, solamente tiene esta capa. ¿Está bien? Acá fíjese que este es el agrupamiento capa, ¿no? ¿Está bien? Y yo acá me fijo el listado de capa, o vamos acá directamente, y me va a mostrar otro paleta flotante, y donde ahí tengo solamente una capa, la capa 0. Esa es la capa que sí o sí viene por defecto. Y después, digamos, con esta paleta flotante, la voy a poner acá, puedo ir agregando capas con estos iconos, con este icono que tiene una estrellita, digamos, es el icono de crear una nueva capa. Vamos a crear una nueva capa que la vamos a llamar, no sé, ejes, por ejemplo. A la capa yo le puedo asignar un color. Generalmente se le asigna un color para que para que el ser humano lo pueda diferenciar. A ver. Bueno, lo vamos a dejar en color blanco, así ven ustedes que es necesario ponerle color. Esta capa ha sido creada, pero todavía no la estoy usando. Para usar esa capa, yo necesito ponerla actual con este iconito, ¿no es cierto? Que tiene un tilde verde. Lo voy a poner actual y fíjense que acá se puso el iconito de tilde verde. ¿Qué significa eso? Que la capa está por arriba de todas las otras capas que estaban hasta ese momento. O sea, esta capa ejes se puso arriba de esta y es donde yo ahora voy a sentar el objeto. ¿Está bien? Entonces acá, por ejemplo, yo voy a hacer algo así. Entonces, de repente, a ver, uno a simple vista dice, no lo ve a simple vista que estos objetos están en diferentes capas. Necesariamente tiene que hacer un clic sobre el objeto y mirar que está este capa 0. Escapo, hago otro clic y veo que está en capa ejes. Por eso es que es necesario usar el color. ¿Está bien? Pongamos el celeste. Pongamos un azul. O perdón, un rojo, pongamos así, se diferencia bien en la pantalla. Y ahí está, ¿ves? O sea, ahora yo sí con el color ayudado de la característica, digamos, de la propiedad color, puedo decir a simple vista que este objeto línea, está en diferentes capas que este. A simple vista, puede ser que no sea así, pero me estaría dando esa información a priori, ¿está bien? Por ejemplo, esta línea también está en la capa que está en rojo, en la capa ejes. Y así puedo crear un montón de capas. ¿Está bien? No hay límite para la creación de capas. Por ejemplo, vamos a poner muros. Voy a poner actual y le vamos a poner un color verde. Vamos a dibujar otra línea ahí. No sé si se llega a ver. Y así. ¿Está bien? Ahí ya tenemos 3 muros en diferentes capas. ¿Está bien? Entonces, el segundo concepto importante es la organización de las capas. Y entonces ahí es donde uno se pregunta y dice, sí, pero ¿cuántas capas voy a tener en el plano? Y ya cada uno va a saber cuánto quiere disgregar el dibujo y cuánto detalle quiere el dibujo y usar, digamos, la versatilidad de las capas, que es estar visible o no, ¿no? ¿Está bien? Entonces yo, por ejemplo, acá vamos a elegir esto y la vamos a apagar este foquito y todo lo que está en capa ejes, como era lo que estaba en rojo, no se muestra, ¿está bien? O sea, no es que lo borré, sino que simplemente está apagada la capa. Si yo la enciendo, ahí la muestra.
¿Está bien? Entonces eso tiene que ver con lo que yo voy a decidir, el nivel de detalle que quiero mostrar en mi proyecto. Y que hemos dicho que era el proyecto, era una idea que la tengo que materializar, ya sea en obra o lo que sea, digamos, un diseño que yo lo tengo que materializar. Entonces va a depender, digamos, la cantidad de capas a lo que uno quiera disgregar, ¿no es cierto? O sea, uno quiera, por decir, detallar, digamos, en el dibujo, y ahí va a empezar a generar diferentes capas. ¿Y por qué digo esto? Porque las capas sirven para contar información. Ahora vamos a ver un comando, ejemplo, ¿no es cierto? Para que ustedes vean que sí, que es real. Por ejemplo, vamos a presionar botón derecho y vamos a hacer una selección rápida. ¿Está bien? Vamos a seleccionar con un criterio. Generalmente ese criterio es un criterio de capas. Entonces vamos a aplicar a todo el dibujo y voy a que seleccione cualquier objeto, ¿no es cierto? Tipo de objeto cualquiera que están en la capa ejes, por ejemplo. ¿Está bien? Y aquí ya me muestra 5 líneas. 5 líneas que están en la capa eje. Fíjense, esta era la capa eje y realmente tiene esa cantidad de líneas, ¿no es cierto? Acá hay 4 líneas y estas 5. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa eso? Que utilizando las capas yo puedo hacer un conteo rápido de los objetos que están ahí. Y uno dice, pero no me voy a poner a contar la cantidad de líneas que tienen los muros. No, no se van a poder contar eso, pero sí van a poder de repente seleccionar esas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahí está seleccionado y ahí yo puedo desplazarlo, ¿no es cierto? Haciendo esa selección rápida. Porque si no estaría así agregado en capas, ordenado en capa, esto tendría que seleccionar uno por uno y demoraría mucho más tiempo, ¿está bien? Bien, ahí lo volví atrás, entonces, por eso, este es un ejemplo de que es importante la organización de dibujo en capa. Yo he visto, digamos, completos, planos completos, he hecho todo en capa cero. Y al momento de querer editar, era un trabajo muy tedioso. ¿Está bien? Por eso es que es necesario disgregar en capas. A ver, no sé si vamos bien hasta ahí, no sé si me estoy explicando bien, no sé si está siendo efectivo lo que uno quiere transmitir, ¿no? O sea, no sé si hay alguna opinión, alguien quiere decir algo. Hasta eso yo voy buscando un archivito ejemplo. Sí, hola. Si no tenía habilitado el audio de los parlantes, no sé si alguien tiene alguna consulta. Bueno, esto es el ejemplo, esto es ejemplo de un planito de una vivienda. Bueno, acá fíjense que hay un sinfín de diseños, ¿no es cierto? Y de distintos tipos de planos. Y uno puede decir, qué desordenado que está esto. Pero en realidad aquí, bueno, en este caso yo usé, digamos, para hacer diferentes tipos de proyectos. Fíjense en este tipo de proyecto, ¿está bien? Y otra vivienda. Acá hay otro detalle, hay unos detalles de estructura. Y bueno, ¿eso por qué? Porque en su momento, digamos, cuando yo hacía estos trabajos, también tenía que hacer los cómputos, ¿no es cierto? Hacer toda la memoria descriptiva de la vivienda, ¿no es cierto? Y numerar y empezar a computar, que eso también
Vamos a ver cómo se hace, porque justamente la idea de transmitir, ¿no es cierto?, la idea del proyecto también hacia una memoria descriptiva, una serie de especificaciones técnicas. No solo hacer el plano municipal, podríamos decir, es el proyecto, sino es todo un conjunto de información. Pero bueno, lo que quería mostrarle aquí era la cantidad de capas. Fíjense en que hay bastantes capas con diferentes colores y uno dice, sí, me vuelvo loco con toda esta capa, o sea, ¿qué tiene? Y fíjense que acá está bastante ordenado, por ejemplo, las capas se han agrupado con una letra, que es una técnica que usan varios, con una letra antecediendo a la descripción en sí de la capa. No sé si se llega a ver acá que todos tienen están con la primera letra, la letra J. ¿Está bien? Y todas las J están juntas. ¿Por qué? Porque este listado de capas se ordena de forma alfabética. ¿Está bien? Fíjense en acá, la primera capa. Bueno, el primer código ASCII sería el número 0, pero se ve que el símbolo de subrayado o de guión bajo tiene un número ASCII, o sea, un número ASCII es un código ASCII, ¿está bien? Eso no viene al caso, pero es por eso que era un número específico que caracterizaba, que identificaba el carácter, el primer carácter. En este caso, el guión bajo se ve que tiene un número de código ASCII menor que el 0. Y ahí están todos los números, ¿está bien? Fíjense que va el 0, 3, 4, después la letra A, ¿está bien? Después todas son con letra A y después ya pasan a letra C. Fíjense que acá está todo agrupado, en la C dice C muro, C piso, C revoque, C viga, y este se ve esta cera para cómputo, seguramente estas capas han servido para el cómputo. Y así se van agrupando. ¿Qué significa esto? Que las capas se han organizado para diferentes tipos de tareas. Por ejemplo, acá está indicando los hierros, los diámetros de los hierros, y así diferentes capas que uno ha ido creando para controlar el dibujo, para hacer un conteo, así como yo lo había mostrado hace rato, de los diferentes elementos que puede contener la capa. ¿Está bien? Veamos acá, por ejemplo. Vamos a ir. Este icono, perdón, este dibujo, digamos, de la mesa, estamos viendo que está en J amoblamiento. ¿Está bien? Yo lo puedo apagar sabiendo ya que está en J amoblamiento y de alguna manera me está molestando eso. Lo voy a apagar. Bueno, ahí parece que lo cambié, digamos, sin querer. Bien, ahí está. Y desaparecen, ¿está bien? Desaparecen todos los amoblamientos, todo eso que estaba de alguna forma en el dibujo, desaparecieron. Por lo menos en esta planta, acá en esto, están en otra capa, está en capa 0. Fíjense que este amoblamiento ya también está descompuesto y está en capa 0. Pero los amoblamientos que estaban en este sector estaban en capa amoblamiento. Disculpe, Sí. cuando apagamos la capa y al de imprimir, ¿ya no sale entonces el dibujo? No sale, digamos. Por ejemplo, puedo hacer una impresión, ¿no es cierto? Desactivando la capa amoblamiento y sale un dibujo un poco más limpio, podríamos decir, ¿no es cierto? Limpio, entre comillas. Bien. Exactamente, sí, no sale. Sale impreso lo que está visible. ¿Está bien? De todas maneras, Perfecto. vamos a ver, digamos, más adelante el tema de la impresión. Tiene sus particularidades y algunas cositas características, ¿no? de la impresión. Ahora, también, porque por ejemplo acá en las capas, si yo elijo amoblamiento, y fíjense que acá hay un sol, como un icono de sol, y me dice inutilizar, digamos, y también yo apago ese sol y se apagaron las capas. ¿Está bien? Entonces también no va a salir impresa, pero acá la diferencia es que tampoco la computadora lo procesa. Esto pasaba cuando eran las primeras computadoras y un dibujo se hacía pesado
y no teníamos mucha memoria, etcétera, etcétera. Entonces uno la apagaba el sol, ¿no es cierto?, de la capa, ¿está bien? Y de esa manera le alivianaba, digamos, el procesamiento de esos datos a la computadora, ¿está bien? Porque cada vez que yo muevo así, la computadora trabaja, empieza a procesar y me muestra una velocidad impresionante, digamos. Entonces, cuando eran lentas las máquinas, uno ya hacía un dibujito un poquito pesado y ya demoraba en revisualizar, digamos, ¿no es cierto?, la pantalla, entonces convenía trabajar apagando el sol ese que está acá, ¿está bien? Era el frizar, digamos. Eh, Generalmente, bueno, frizar era en inglés y acá en inutilizar, me dice en castellano, es la única diferencia que tiene entre estas dos. Ambas, digamos, apagada, no va a aparecer ploteada, ¿no es cierto? No va a aparecer impresa. Sí, bueno, esta es una forma, digamos, de lo que nosotros generalmente vamos a tener un dibujo ya existente. Como le vuelvo a repetir, puede ser que esté bien ordenado como porque bueno, no tan bien ordenado, pero uno que lo hizo, en este caso yo lo hice este trabajo, ya sabe, digamos, cómo lo organizó en algún momento. Eso es lo que va a suceder con ustedes. Ustedes lo van a organizar al dibujo y ese dibujo le va a empezar a servir para todo. Y esa es la plantilla con la que van a arrancar, ¿no es cierto?, para hacer los cómputos, los detalles y todas las cosas que después lo van a ir presentando con los diferentes layouts y van a obtener los resultados finales, así como esto. ¿Está bien? Es un trabajo que estoy haciendo hace poco. ¿Ves? Por ejemplo, acá hay un layout de un pórtico. ¿Está bien? O sea, estos vendría a ser los layouts, vendría a ser las impresiones, podríamos decir, ¿no? Los resultados, digamos, en papel. Y, por ejemplo, yo quiero, no, este plano no era el otro, entonces uno empieza a buscar el otro, por ejemplo, esto, qué sé yo, no sé, ¿Está bien? Entonces, y ahí larga la lámina y todo esto ya le sirve de alguna forma, edita y larga la lámina. ¿Está bien? Todo eso es lo que nosotros vamos a aprender en el curso, por eso es importante que vamos comprendiéndolo al AutoCAD, ¿está bien? Vamos comprendiendo los datos que él tiene para que después todo esto se nos haga rápido. Bien, también vamos a usar herramientas, ¿no es cierto?, en Autoliz, que eso obviamente lo voy a compartir con ustedes, donde también le voy a enseñar, por ejemplo, a ver, vamos a ver, el editor, digamos, del programa. Démosle un cachito para ese editor. ¿Qué es el Autoliz? Es un lenguaje de programación que yo puedo crear nuevos comandos en AutoCAD. Y eso, digamos, de crear nuevos comandos, también lo pueden encontrar en internet. Yo voy a compartir algunos con los que ustedes van a resolver rápidamente algunos casos. Y bueno, eso es importante porque evita tiempo de trabajo. Bueno, no sé por qué me está demorando el reinicio. Bien, ahí está. Voy a abrir. Sí, demora un poquito, no sé por qué. Bueno, acá yo había puesto una carpetita para mostrarle más o menos un listado, ¿no es cierto?, de programa. Por ejemplo, este programa, a ver, vamos al dibujo. Esta acotación que ustedes están viendo acá, si ustedes se fijan, yo voy a elegir este objeto y este objeto es una línea, no es una acotación de AutoCAD. Ya obviamente van a ver también la acotación cómo se hace en AutoCAD y es bastante tediosa. ¿Está bien? En cambio, en este caso, lo único que van a hacer, van a pasar una línea y van a hacer clic y todo esto se le va a hacer de manera automática. Todo esto va a empezar a calcular, este programa va a empezar a calcular la longitud de línea y va a empezar a dibujar estos textos. ¿Está bien? Todo esto se va a hacer solo. Eso es lo que me va a servir, por ejemplo, este programa. ¿Está bien? Hay varios programitas que yo lo voy entregando. Y este programita lo que hace básicamente es buscar, acá yo lo voy a mostrar, busca, no sé si se llega a ver, pero a ver,
Bien, esta parte, ¿ves? Está bien. Acá hace una selección. ¿Se acuerdan de esa selección que yo hice de la selección rápida, que hacía una selección con un criterio de capas? Yo hacía una selección y decía seleccioname los objetos que estén en determinada capa. Bueno, aquí con esta instrucción hace una selección de los objetos que están en capa muros. ¿Está bien? Entonces, supongamos que ustedes trabajen con otro nombre de capa. Por ejemplo, qué sé yo, no sé, paredes, por ejemplo. ¿Está bien? Ustedes en AutoCAD, en vez de esto llamarlo, estas líneas, digamos, en capa muros, fíjense que acá incluso acá está en J muros. ¿Está bien? Ya hay un nombre diferente. Entonces, ustedes necesariamente van a tener que cambiar, perdón, entonces, al nombre de capa verdadero. ¿Está bien? A J muros. O sea, como estaba anteriormente, este programa no me iba a acotar. ¿Por qué? Porque si él se pone a buscar la línea en muro, no va a encontrar o va a encontrar otras. Pero en este plano, en este trabajo, en este archivo, yo estoy seleccionando, eligiendo, digamos, y analizando, digamos, sacando la información de esta línea, que yo interpreto que es un muro y está en capa J muros. Ahora bien, fíjense en la importancia que tiene saber en qué capa está el objeto. Porque si yo no sé en qué capa está el objeto, o sea, no sé consultar así con esto, con este cuadro, con esta paleta flotante de propiedades, yo no lo sé hacer, no voy a saber en qué capa están estos dibujos, estos objetos. ¿Está bien? Yo ahora sé que está en J muro. Bien, entonces en el programa le digo, che, esto está en J muros. Vamos a cambiar. Bien. Lo guardo con ese cambio. Veamos si me sirve. La verdad que no lo probé, pero vamos a ver. List, no sé si estamos acá. Autocota, cargar. Bien. Bien, sí, ahí me está diciendo que dibujo una línea. Por ejemplo, yo voy a hacer así. Y ahí voy a hacer un clic acá. Y fíjense cómo se acotó. ¿Está bien? Bueno, después la borro esta línea que ya solamente me sirvió. Esta línea me sirvió para interferir en estos muros. Por eso es que reconoce esto. No sé si vieron ahí, se acotó rápidamente. Bueno, ese tipo de herramientas vamos a tener nosotros, vamos a usar, digamos, en el curso, cosa que podamos acotar rápidamente. ¿Está bien? Entonces ahí le agregué este comando autocota. ¿No es cierto? Por ejemplo, acá yo voy a dibujar por acá la línea y voy a decir que me acote ahí. Y fíjense en solo acota. ¿Está bien? Está respetando las dimensiones. Después borro esta línea y ya acote todo. ¿Está bien? Esa es la potencia, digamos, con la que me va a permitir este lenguaje. Pero para entender este lenguaje, vuelvo a repetir, tengo que saber en qué capa tengo los objetos y cómo yo voy a organizar ese dibujo, esas capas. O sea, acá hay un concepto organizar equivalente a capas. ¿Está bien? ¿Y por qué es necesario? Porque si yo hago un desorden de mis capas, no voy a poder usar esto. No voy a poder usar este tipo de herramientas que me van a permitir velocidad. Y la idea es que tengamos velocidad porque, digamos, necesitamos productividad, ¿está bien? Necesitamos que nosotros estamos todo el día en la obra y a la noche, en un par de horas, resolvamos un plano. Esa es la idea de este curso, ¿está bien? Que ustedes puedan trabajar y ejercer la profesión y todo lo demás. Bueno, ese tipo de herramientas vamos a utilizar y por eso es importante el hecho de cómo organizar las capas. Bien, hasta ahí llegamos a un punto importante, digamos, porque ¿cuál es lo interesante de todo esto? Lo interesante es que ustedes
entiendan, digamos, que la organización del dibujo es clave para la productividad. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? Que lo que pasa es que por ahí hay gente que dice, no, yo uso una sola capa, no, no sé, cambia así nomás. Y eso lo va haciendo lento al trabajo. Se va haciendo todo un problema que después ya es difícil volver atrás. Por eso es necesario que ustedes lo hagan de manera ordenada. Entonces, no sé si ustedes han escuchado por ahí la capacitación que se llama BIM con protocolo, o sea, la tecnología BIM, que obviamente ha reemplazado un poco la tecnología CAD en el diseño, no así en la productividad, digamos, o sea, a ver, ¿por qué digo esto? Porque si nosotros tenemos que hacer un relevamiento y lo hacemos en BIM, es más complejo que hacerlo en CAD. Por ejemplo, un informe técnico no me voy a poner a hacerlo en BIM, me va a llevar más tiempo que si yo hago un CAD. ¿Se entiende? Tengo más productividad en algunas cosas en CAD que en BIM. Ahora, lo que sí el BIM me sirve para muchas otras cosas, pero bueno, ese es otro caso. Pero bueno, me refería, si ustedes habían escuchado la capacitación esta de BIM con protocolo. ¿Qué significa eso? Con lenguaje común entre operadores, los cuales ellos internacionalmente se van entendiendo. Entonces, de repente hay alguien que está trabajando en Salta con alguien que está trabajando, no sé, en Dubái, digamos, una cosa así, y ellos tienen un protocolo ya establecido, el cual no necesitan un lenguaje común, sino simplemente respetando ese protocolo van a poder trabajar compatiblemente. Lo mismo pasa con el CAD. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que debería llamarse este curso CAD con protocolo. ¿Por qué? Porque cada uno va a adoptar, digamos, la organización de capas, ¿no es cierto? Como por ejemplo acá yo tengo esta con J muros y ustedes pueden llamarlo de otra forma y utilizar, saber utilizar esa herramienta que le había mostrado hace rato para identificar, ¿no es cierto?, esas capas y poder hacer que el trabajo sirva. A ver, acá yo lo voy a cambiar, vamos a poner muro y van a ver que no hace nada. Vamos a guardar. Profe, Sí, disculpe, soy yo, Rocha. sí. Una pregunta. Buenas noches. Vio que normalmente nosotros, la técnica, cuando salimos de la secundaria, normalmente siempre agarramos y copiamos, y a veces la copia se pega con la capa ya. ¿Eso cómo se borraría para cambiarla? Eh, no, por eso la cota por ahí no. Lo podemos hacer de varias formas, ya lo vamos a hacer enseguidita. ¿Está bien? Recién acabo yo de utilizar algo, hace ratito utilicé que era la selección rápida, que era una selección con criterios, pero ya vamos a abrir un dibujo para que te dé, vamos a hacer un ejemplito enseguida. Pero bueno, acá yo cargué la aplicación nuevamente con ¿Con esta otro nombre? modificación, ¿no es cierto?, de muros. Ya enseguida lo vamos a hacer. Y voy a ejecutar ahora el comando autocota. Y me dice se necesitan línea, capa, muro. O sea, ahí ya me está avisando el programa de autocota, o sea, de cota automática, como lo quieran llamar. Me sale este mensaje que dice se necesita línea, capa, muro. O sea, ¿por qué? Porque yo dije, che, seleccioname los que estén muros. Ya le saqué el J muro. ¿Está bien? Entonces me dice, che, no hay nada en capa muro, necesitamos línea. ¿Por qué? Porque todas estas están en J muro. ¿Está bien? El programita, y bueno, esa es la parte que está acá. Dice, bueno, ahí estaba el mensaje. Si no encuentra nada, dice el programita acá, no encuentra nada, me manda este mensaje. El que ustedes han visto, el mensajito que ustedes han visto, digo. Bueno, ese es el programita este. Bien, ahora vamos a ir con lo que dice Rocha. Vamos a hacer algo que uno generalmente hace, digamos. Voy a ir a otro dibujo. No, vamos a este. Ah, no, este está. Sí, el 2000. Ahí he hecho un nuevo dibujo. ¿Está bien? Está limpio este dibujo. Está limpio, limpio. Estamos en dibujo 2. Acá se me van abriendo las solapitas de los dibujos que yo voy trabajando. Bueno, estamos en dibujo 2 que no tiene nada. El dibujo 1 tenía estas líneas que habíamos hecho como para arrancar, calentar los motores.
Este era el dibujo existente que ya lo recorrí, lo procesamos, era para ver las capas y ahora no tengo nada. Pero no tengo nada, pero mágicamente va a aparecer un plano. Y eso lo vamos a hacer importando un PDF, que es lo que dice más o menos colega Rocha. Ahí damos un Enter y nos vamos a elegir un PDF, no sé, cualquiera. No tengo idea. Por ejemplo. O vamos a ver. Ah, no, lo que pasa es que no, es parecido al anterior, pero no tiene cota. Vamos a ir a otro. A ver qué tengo acá en descarga. Algún PDF debo tener. Bueno, por ejemplo. Este es uno de cartelería. Bien, ahí estoy importando el PDF. Se va a importar el PDF. Me lo va a pasar a AutoCAD. ¿Está bien? Y ahí ya tengo yo un objeto de AutoCAD. Este es un objeto que es texto múltiple. ¿Está bien? Aquí me dice texto múltiple. ¿En qué capa está? Lo cargo en PDF texto. ¿Está bien? Lo cargo en esta capa. Vamos a ver si tiene alguna cota, que es lo que decía. Aquí estoy viendo una cota acá. Es una polilínea, no lo pasó como cota. ¿Está bien? Y lo puso en la capa PDF carpintería. Bueno, la realidad es que van a aparecer un montón de cosas, pero el elemento clave, digamos, para la selección es el nombre de la capa. Acá, por ejemplo, dice PDF carpintería. Bien. Entonces, por ejemplo, que decía Rocha, che, tengo un dibujo que están todos en las cotas y lo quiero, no sé, eliminar. Entonces hago botón derecho, selección rápida, elijo la capa, elijo el criterio capa. El tipo de objeto acá yo puedo elegir cota, acá no hay ninguna cota, pero había polilínea. Polilínea que estén en la capa, no me acuerdo qué capa era, PDF, carpintería creo que decía. ¿Está bien? Entonces seleccioné que todo el dibujo me busque las polilíneas, el tipo de objeto polilínea, porque también hay polilínea, línea, círculo, elipse, bueno, eso ya lo vamos a ir viendo, pero hay un objeto polilínea que está en la capa, o sea que dice que con el criterio capa, porque puedo usar todos estos criterios, pero no me voy a complicar con todo esto, simplemente voy a elegir que la capa sea igual a PDF carpintería. Acepto. Y ahí se seleccionó todo estos objetos, que ustedes lo están viendo acá, están seleccionados, y aquí me dice que son 36 polilíneas que cumplían con ese criterio. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, ahí con el colega Rocha selecciona con esta forma, ¿no es cierto?, rápida, con esta selección rápida, selecciona todo lo que le molesta, las cotas, decía él, las cotas, y oprime el botón suprimir y desaparecen. O, de repente me molestan, pero no lo quiero eliminar, volvemos a selección rápida, polilínea, capas, PDF carpintería, acepto. Me molesta, pero no lo quiero borrar, entonces lo voy a desplazar, bueno, hacia la derecha, ahí voy a activar el modo ortogonal, que es esta forma, ¿no es cierto?, de dos rectas 90 grados, y lo voy a desplazar a una distancia determinada, no sé, 50 unidades de dibujo. ¿Está bien? Se desplazó todo para acá. Y ahí trabajo con lo que tengo que trabajar, y después, bueno, selecciono todo eso. Creo que hasta ahí. Y lo vuelvo a 50. Y queda en el lugar que estaba. ¿Está bien? O de repente digo, che, todo esto que está en esta capa PDF carpintería, lo voy a apagar. Tiene bastante capa. Lo apago. ¿Está bien? Y así, entonces, ¿a qué voy con esto? Yo recién abrí un dibujo que obviamente esto yo no lo hice. Pero rápidamente, consultando las capas, puedo activar, desactivar, eliminar. Por ejemplo, acá PDF texto. Bien, listo. Todo lo que esté en PDF texto
Ahora, supongamos que solamente, qué sé yo, no sé, esto que está acá, veamos esta cosita que está acá. PDF mueble, dice, tiene una desorganización más o menos. Pero bueno, está en PDF mueble y me molesta. Pero yo no quiero que busque en todo el dibujo, vamos a buscar en todo el dibujo, lo que haya en PDF mueble. Acuérdense, en esto, botón derecho, se activa este menú contextual, se llama esto, y hago selección rápida. El criterio va a ser que me seleccione todo lo que está en capa PDF muebles. Veamos cuánto hay. Y hay 19 elementos. Acá dice 19 elementos en PDF mueble. Pero yo no necesito todo esto. Yo estoy trabajando en este sector. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si yo estoy trabajando en este sector, selecciono esta parte, botón derecho, selección rápida, y le digo de esta parte, de esta selección actual, fíjense que ahí se puso selección actual, me busque todo que esté en capa PDF mueble. Y solamente me eligió dos polilíneas. ¿Saben? Todas estas que estaban seleccionadas ya no me las seleccionó porque yo he limitado, digamos, esta selección en este sector. Y ahí la borro, lo que sea, ¿está bien? O sea, fíjense, ahí lo puedo borrar esto y no se me borró aquí. ¿Por qué? Porque yo hice una selección solamente de este sector. ¿Está bien? Entonces, fíjense en la importancia, cuando le vuelvo atrás, la importancia de las capas y de lo que uno esté usando. ¿Está bien? Entonces, importantísimo tener el dibujo, tener el dibujo ordenado, digamos, con las capas. ¿Está bien? No, hace rato vi algo acá, pero ahora no me sale. A ver si me sale de nuevo. He visto otro. Aquí creo que. No. No. No, he visto otro dibujo hace rato, pero no me salen ahora. Bien, ¿por qué? Digamos, porque aquí hay, a pesar de que se ve una. A ver, veamos esto. Acá hay una diferencia. Fíjense, acá aparece este dibujo que está simple. A simple vista parece que está bueno. Pero ya vieron la desorganización de capa que tiene. Y por ejemplo, que no, este está re loco, ¿no? Está hecho despelote, digamos, ya esto está muy desordenado. Fíjense en que ordenadamente las capas están en su lugar, digamos. Entonces, este es un trabajo más procesable, podríamos decir. Por ejemplo, esto que está en rojo está en la capa JH. ¿Está bien? Entonces, qué sé yo apago esa capa. A ver dónde está. Desapareció, digamos. JH, acá arriba está. Apago esa y desaparece todo lo que está en rojo. Pero fíjense que desapareció de todo. Está en el lugar que tiene que estar, ¿está bien? O sea, está respetando, digamos, si bien este es un proyecto y este otro, se está trabajando en la misma capa. ¿Está bien? Veamos acá, lo vamos a activar. Para que vean que estamos en otro lugar. Bueno, no, se ve que acá no hay proyecto. Pero en los sectores que haya proyecto, va a estar activándose. Por ejemplo, vamos a desactivar muros. Bueno, me dice que voy a desactivar la capa actual y fíjense, desaparecieron todos los muros. Ahí está el hatch solamente, pero fíjense acá, han desaparecido todos los muros. ¿Está bien? Esto se ve que es otro tipo de muro. La capa 5 IPv, esta es una casa IPv.
¿Está bien? Todo este sector era de la época del IPv y se ha modificado, digamos. ¿Está bien? O sea, pareciera que está desordenado este dibujo, pero en realidad está respetando las capas y está de alguna forma mucho más ordenado que este dibujo, que es mucho más chico, pero tiene un montón de capas que realmente muestran un desorden. Porque, por ejemplo, acá, esto que dice carpintería, volvamos a seleccionar, fíjense en acá, vamos a seleccionar. Fíjense que esta herramienta, selección rápida, carpintería, ¿no? Bastante útil. Fíjense en qué tiene que ver este cuadro que estaba por acá con carpintería. Esta letra. ¿Mm? Bueno, esto capaz que sí, no sé la verdad qué será, pero fíjense que hay varias cositas que están en esa capa carpintería que no corresponden. ¿Está bien? Eso es para que vean que lo importante que es el ordenamiento de las capas. Volviendo entonces al primer dibujo, lo que yo voy a necesitar definir es en qué capa voy a trabajar y adoptar esas capas. O sea, de adoptar de ahora en más esas capas. Si bien podemos usar dibujos, ¿no es cierto?, existentes, ¿no es cierto?, los podemos ordenar, ¿está bien? Entonces, a ver, volvamos a este dibujo existente. Bueno, toda esta capa, esta estaba en capa PDF mueble. Bueno, sé que todo lo que esté en PDF mueble lo voy a poner en una capa que yo conozca y le voy a anteceder, por ejemplo, no sé, la R, y le voy a poner, no sé, R, le pongamos anclaje. Me parece que es un anclaje eso. Vamos a poner un color para que lo pueda identificar, este color azul. Entonces está con R, R de Roberto, de mi nombre, digamos, anclaje, guión anclaje. ¿Está bien? Esa capa se ha generado. A esto, que está en PDF mueble, lo voy a llevar a anclaje. Me voy a cambiar. ¿Está bien? Ahí presiona la letra R. Ahí está. Fíjense. Entonces ahora ya está en esa capa. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? De repente tengo un dibujo que no lo hice, pero lo puedo ordenar. ¿Está bien? Y supongo que diga, no, pero esto es mucho trabajo. Bueno, listo, hacemos con esto, selección rápida. Todo lo que está en muebles, que lo lleve a la capa anclaje. ¿Está bien? Ya se puso en la capa anclaje y bueno, y ahí uno ya va depurando. Esto también, ¿ves? Se pasó a la capa anclaje. Y así lo puede ir depurando y lo puede ir solucionando, o sea, puede arreglando al punto de tener las capas que yo sepa que utilizo frecuentemente. ¿Está bien? Esa es la idea un poco. En realidad, digamos, estos trabajos que uno toma de ejemplo, puede llegar a servir para hacer un trabajo así rápido, o puede llegar un ejemplo, pero es importante que nosotros vamos construyendo nuestra propia plantilla de manera ordenada, digamos, con nuestras propias capas, para que después yo pueda hacer uso de este tipo de herramientas. Esta herramienta generalmente depura los datos con las capas. Esto es algo, esta parte del lenguaje, esta parte de la programación, es algo muy recurrente, o sea, el tipo de objetos que están en determinada capa. También eso, esto equivale a la selección esta rápida, dice tipo de objeto, línea, y que están en determinada capa. ¿Está bien? Más o menos así sería esta parte de este lenguaje.
Obviamente que ahí hace una selección, pero no la estoy viendo en pantalla así como la vería aquí con esto. ¿Por qué? Porque algo como que lo hace muy rápido, algo muy interno y algo que necesita datos, digamos, para procesar, para sacar más datos, hacer cálculos. Esta es la parte que ya empieza a hacer cálculo y después termina dibujando las acotaciones. ¿Está bien? Sí, esto ya un poquito más complejo, pero vamos a ir viendo, digamos, las diferentes partes para que ustedes también puedan utilizar otra herramienta que encuentren en la web y digan, che, mira, este me sirve para hacer tal cosa y puedan interpretar este tipo de cosas. ¿Está bien? Obviamente esto lo vamos a ir viendo de a poco y sí, ya en el módulo 5 creo que es que ahí se ve bastante ya de esta programación, digamos, ¿no es cierto? Para que uno pueda usar herramientas que estén en la red, esas que aparecen en TikTok, y he visto varias, digamos, que ahora se puede disponer. Antes esto era muy extraño. Este programa yo lo hice el año 2000, creo, una cosa así, y donde era muy extraño ver este tipo de herramientas, pero son útiles y ahora se encuentran más, ahora hay más herramientas de eso en la web, como también hay más dibujo y más de todas estas cosas que hemos ido hablando, ¿no? Así que por eso es que este es un curso diferente. Sí van a tener en el Classroom un AutoCAD, digamos, clase de AutoCAD para empezar de cero, pero en realidad estas clases de los lunes es la clase que yo les recomiendo que no se la pierdan porque acá hay muchas cosas que le van a dar productividad. Durante la semana ven la clase de internet, que en realidad, digamos, son videos que están en la nube y que ustedes pueden ir viendo, avanzando y cuestiones. Pero acá, en esta clase de los lunes, como que se da, digamos, el mapa, ¿no es cierto?, de cómo diagramar el dibujo. ¿Mm? Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta, si yo mientras tanto voy buscando algo, que lo había visto hace rato, ¿no? Bueno, por ejemplo, este es un archivito de un plano de estructura. Bueno, este es un archivito muy básico, ¿no es cierto? Una estructura. Pero veamos las capas, ¿ves? Lo que nos interesa ahora son si está ordenado en capas. Bien, ahí me dice que es viga metálica. ¿Está bien? Esto está en capa viga metálica. Esto está en acotaciones. Fíjense en que está ordenado este archivo en bases. Fíjense, estas son las bases de fundaciones. Entonces, de repente, digamos, no sé, yo quiero eliminar las bases, por ejemplo, acá. Hago selección rápida. Era JBases. Y se selecciona solo eso. Fíjense que este archivito está ordenado, ¿está bien? Si viene algo sencillo, pero está bastante ordenado. Veamos esta, en qué capa están. Detalle, ¿está bien? Este ya viene así como un detalle. Y fíjense que está todo en detalle. Entonces de repente yo digo selección rápida. Está seleccionado. Bueno, voy a borrar, así se desaparece todo lo que es detalle. ¿Está bien? Fíjense que este archivo, este plano, está bastante ordenado. Bueno, ahí se ve que he usado otra parte de otros trabajos y se ha ido ordenando.
Bueno, esa es la forma, digamos, esa es la forma con la que usted tiene que llegar a trabajar porque este archivo está listo para que me sirva para otro trabajo. Seguramente esto lo he migrado, digamos, en algún, de algún otro dibujo. O sea, lo preparé, digamos, para poder procesarlo, ¿está bien? A ver, veamos acá que están las vigas metálicas, ¿está bien? Bueno, eso es lo importante, digamos, de las capas. Muy importante el orden. Veamos. Muy poco. Veamos este, a ver. Bueno, en la nube también van a tener este PDF de algunos ejemplos, ¿no? De algunos ejemplos en PDF que ustedes lo van a ir importando, así como yo había hecho, que eso ya lo vamos, y van a ir, y le va a servir a ustedes de base de datos, también de repente qué contiene un plano, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, o sea, ahí le voy a mostrar ejemplos de diferentes tipos de planos y el contenido de cada uno, y ya vamos a ir trabajando en eso. Bien, acá veamos que en qué están. En teoría esto también tiene que estar en bases. Fíjense, ahí está en base, ¿ve? Bastante ordenado está el dibujo este. No sé, acá chequeemos aquí. Está en vigas, o sea que estas son vigas. Fíjense que no está como a ver, como esto, que esto estaba re desordenado. ¿Mm? Fijemos aquí a ver qué dice. Planilla de losas. Todo este cuadro está en una misma capa. En la planilla de losas. Bien, perdón, planilla de base, dice acá. Esto está mal, ¿ve? Esto está en una capa diferente. Ahí ya hay un error. Y esto sí está en planilla de losas. Este está en otra capa. Este sí tiene un problema. Porque dice planilla de bases. Debería estar en planilla de losas. Se ve que se ha copiado de aquí y no se editó, digamos, la capa. Porque este sí debe estar todo en planilla de base. ¿Está bien? Ahí ven la importancia, digamos, del orden que hay que tener en las capas. Detalle de columna, dice acá. Y este es un detalle de viga. Veamos acá detalle de losa. Y este sí está en la capa de detalle de losa. Y bueno, a ver, y uno dice, no, pero este es mucho trabajo, poner las capas, yo la pongo todo en capa cero y listo. Pero ¿qué va a pasar? Supongamos que yo utilice este en otro trabajo. Bueno, lo llevo, no sé, lo llevemos a este detallecito, me sirve de acá, y lo copio, copiarlo con punto base, y me sirve en este trabajo, por ejemplo. O sea, me sirve acá, y lo pego. Bien, bueno, ahí, fíjense, mantiene la capa donde se ha dibujado. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo, digamos, como plantillas, como le decía primero, trabajo bien ordenado, me va a servir para otros trabajos y se va a ordenar solo. ¿Está bien? O sea, mantiene ahí la capa, ¿no es cierto? La capa original. Y de repente yo digo, che, bueno, lo tengo que modificar, a ver, no sé, lo tengo que desplazar. O bueno, lo voy ordenando, digamos, porque es necesario que lo tenga listo para la selección. Vamos a ver, vamos a hacer selección. Detalle y losa. ¿Está bien? Fíjense. Y bueno, el título se ve que está en otra capa. Pero todo el detalle de losa se seleccionó. ¿Está bien? No hay más, digamos.
Entonces es importante que yo tenga los dibujos, ¿está bien? En AutoCAD, en la capa que corresponda, cosa que después lo transporte así de un dibujo a otro y quede ordenado. ¿Está bien? Me sirva, digamos, me siga sirviendo. Y así me voy armando una base de datos, porque yo lo puedo necesitar ordenado ¿para qué? Para utilizar esto. ¿Está bien? Por ejemplo, o para hacer un cómputo, para hacer una planilla, para diferentes cosas, digamos. Necesito tener ordenado, digamos, en capas los dibujos. Eso es muy importante. Bueno, entonces, ahí hemos visto la importancia de las capas, ¿no es cierto? Cuando hemos arrancado acá, hemos largado unas capas y vamos viendo en dibujos que ya están existentes, que encontramos que sí alguno ordenado, otro desordenado, alguno más o menos ordenado, y lo importante es que nosotros nos formemos ordenadamente. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir tener mayor productividad. Entonces, capaz que el primer plano me cueste, el segundo me va a costar menos y el décimo le puedo asegurar que ya va a ser algo mucho más rápido. ¿Está bien? Así que eso es importante. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta que vamos a pasar a otra cosita. Bueno, aquí en este dibujo, por ejemplo, acá en esta parte, habíamos dicho que esta era una vivienda IPV. ¿Qué significa eso? Que la hemos copiado de un plano ya existente, ya aprobado, ¿no es cierto? Toda esta parte. Y sobre eso hemos trabajado en una ampliación, ¿está bien? Una ampliación, una modificación, que estos son trabajos muy normales, digamos, muy habituales. O sea, la ampliación de una vivienda, y eso requiere, digamos, de algunas cositas que eh, por ahí nos pueden complicar a la hora de trabajar. Bien, fíjense que yo aquí, a ver, vamos a desactivar la capa muros. He trabajado sobre el plano del IPV en una capa, ¿no es cierto? En una capa donde dice IPV, donde yo lo nombré así, y sobre eso he trabajado, digamos, las capas de proyecto en capa muros. ¿Está bien? Entonces, como que la parte existente, ¿no es cierto?, del trabajo, si bien va a terminar siendo un resultado final, ¿no es cierto?, dentro de la lámina, primero la voy a hacer en diferentes capas. ¿Está bien? Una capa que yo la llamé acá IPV, y después toda la parte de proyecto, por ejemplo, acá había muros en la capa IPV, por eso que está cortado. Y en la parte proyectual, digamos, de la modificación, lo hice en otra capa. Entonces ahí tenemos lo que sería el plano existente en capa IPV, y fíjense, voy a activar muros, y esto es como que se superpone. ¿Por qué? Porque la presentación final, ¿no es cierto? El plano final, bueno, acá yo lo cambié ya. Pero hay algo así. El plano final va, tiene que salir completo. Fíjense, ahí está completo. De ahí le doy importancia a los muros. Entonces, ¿qué significa esto? Que muchas veces es necesario trabajar con capas auxiliares. Entonces, ahora sí aparece como un grupo nuevo de capas auxiliares que no son necesariamente para un ordenamiento, sino es un caso particular. ¿Está bien? O el caso particular, por ejemplo, este de vivienda IPV, me sirve solamente para este archivo, pero el que me sirve para general, o sea, para todas, es esta capa J muros. ¿Por qué? Porque es la capa con la que yo voy a trabajar acá. ¿Se entiende? O sea que muchas veces voy a necesitar de capas auxiliares para poder bosquejar algo. Pero lo que sí, al resultado final, por ejemplo acá, vamos a ver acá, yo necesito acotar. Vamos a hacer
esta modificación. Bueno, vamos a poner... voy a cargar el programita. Bien, fíjense que acá no me reconoce, no puedo ejecutar, digamos, para la acotación. ¿Por qué? Porque estos objetos no son líneas, son polilíneas, ¿está bien? Polilínea, o sea, diferente al objeto línea. ¿Qué significa eso? Que no me va a trabajar este comando. ¿Por qué? Porque necesitamos objetos líneas. ¿Está bien? Puedo cambiar esto o puedo descomponer esto en líneas. Yo descompongo, se van a convertir en líneas y ahí sí me lo va a reconocer. Bueno, pongamos ahí. ¿Está bien? Bien. Lo que estamos viendo, lo que nos interesa es la capa, digamos, o sea, la capa que nosotros tenemos, que son algunas auxiliares, que esas van a servir simplemente para bosquejar. Pero las capas, digamos, principales, podríamos decir, que van a tener un nombre predefinido, un nombre que uno va a establecer, van a tener que respetar para poder usar estas herramientas. ¿Está bien? Estas herramientas son muy de seleccionar con las capas, de filtrar la información con las capas. ¿Está bien? Por eso, dentro de lo que es el mundo de la capa, vamos a tener algunas capas que son auxiliares, secundarias, puntuales, digamos, de un trabajo, y que después la vamos a tener que, de alguna forma, por ejemplo, acá yo la superpuse, digamos, con otra capa, ¿no es cierto? Que vendría a ser la capa con la que yo utilizo esta forma de acotar, o sea, cuando utilizo herramientas, digamos, que me permiten productividad. ¿Está bien? Eso es porque muchas veces tenemos que arrancar el dibujo desde elementos existentes, ¿está bien? Como en este caso de una ampliación. Si en el caso que sería un proyecto de cero, bueno, arrancamos directamente con la capa principal. Y si no, tenemos capas auxiliares que permiten que yo pueda después utilizar esta herramienta. ¿Está bien? Entonces, si bien, digamos, en AutoCAD tengo estas capas que yo las voy organizando, en la vida real, digamos, cuando uno va entablando el dibujo, va a utilizar algunas capas auxiliares, que eso ya va a depender de cada caso, que no van a responder a los programitas, a las aplicaciones que uno está acostumbrado a usar. ¿Está bien? ¿Qué es lo que significa eso? Que tenemos libertad para generar capas auxiliares. Pero al momento, digamos, de utilizar herramientas, tenemos que fijarnos que esa herramienta trabaja sobre algunas capas puntuales. ¿Mm? Y por ahí es necesario diferenciarlo, digamos, para el proyecto, diferenciar, digamos, los sectores, sobre todo para esto, ¿no? A ver, fíjense acá, se hizo un análisis, ¿no es cierto?, de la superficie, porque esto es lo que hay que analizar en el plano, por el tema del FOS y el FOT, y bueno, las certificaciones, digamos, los derechos de construcción que hay que abonar en la municipalidad. Uno hace, digamos, lo que es superficie existente, lo que en este caso era una superficie de una ampliación existente, pero que no estaba declarada, y así. ¿Está bien? Aquí está clarito, digamos,
la partición, ¿no es cierto?, que tiene esta superficie cubierta. Y esto únicamente era proyecto. ¿Mm? Pero sin embargo, todo está con la capa J muros sobre la capa auxiliar, ¿no es cierto?, de IPV, para poder acotar. ¿Está bien? Bueno, eso es simplemente, fíjense que hoy día hemos visto el tema de las capas, que es muy, muy importante, que ustedes ahora, no sé, para practicar abran un dibujo y se fijan en las capas que tiene, si está ordenado o no está desordenado, si se ha trabajado sobre un archivo CAD, como le decía primero, con protocolo, o sea, compatible, o si es un archivo en AutoCAD muy desordenado que no se puede utilizar. A medida que sea compatible, ustedes van a poder sacar mayor productividad. Así que bueno, yo creo que hasta acá ya está dado todo de las capas, la importancia, y en este curso la importancia va muy ligada a este tipo de herramientas. Ya vamos a ver otras herramientas más que en esta herramienta es muy fundamental el tema de las capas, ¿está bien? Que el tema de hoy ha sido el tema todo de capas. No sé si hay alguna preguntita ahí de... Es importante también que pregunten, porque por ello creo que estoy solo, digamos, en el Meet. Pero bueno. Bueno, las capas, en realidad, digamos, el objeto, ¿no es cierto? Este es un objeto tipo línea que está en la capa muros, y todo esto, todas estas son las propiedades, digamos, de ese objeto. ¿Está bien? Acá hay muchos datos del objeto. Acá están los datos geométricos, dónde empieza, o sea, qué coordenada empieza y dónde finaliza esta línea. Por el momento eso no nos interesa. Ya vamos a ver que en otras aplicaciones sí nos interesa, por ejemplo, a ver, aquí hay otra aplicación, esta por ejemplo. En esta aplicación, que acotar la línea, sí me interesa, digamos, los puntos iniciales y los puntos finales. Después ya ves ese tema un poquito más adelante. Pero lo importante de las capas, hasta esta parte, ¿no es cierto?, es que la capa tiene colores, como hemos dicho aquí, y también, o sea, tiene espesores. Fíjense que en otro dibujo hemos visto un poco más gruesa. Entonces, muchos cadistas, digamos, dibujantes en AutoCAD, se han acostumbrado a épocas anteriores a utilizar, digamos, el ploteo con los colores. O sea, por ejemplo, decían, no sé, este color verde, cuando yo imprima, va a imprimir un color grueso. Por ejemplo, el grueso el 0,5, ¿está bien? El rojo va a imprimir en un color un poquito más fino, por ejemplo, un 0,3. Y el negro va a imprimir en un 0,1, un poco mucho más fino. ¿Está bien? Entonces, básicamente iríamos decreciendo hacia la derecha, ¿no es cierto?, con los grosores. Pero eso se hacía con los colores porque no tenía la opción grosor o espesor de la línea o del objeto. Pero a partir de una versión determinada, creo que la 2010, ya empieza a hablar del grosor del objeto. Entonces, lo que hay que hacer es en la capa, ya directamente elegir el grosor. ¿Está bien? Esta columna de grosor, uno elige, por ejemplo, este hemos dicho un 0,5, la verde. Este hemos dicho un poquito más fina, una 0,3. Y esto que está en negro, una 0,1. Pongamos esta que es la más cercana. Fíjense en acá, bueno, acá no se ve todavía las diferencias de grosores, pero si activo aquí este icono que dice mostrar y ocultar grosor de línea, ahí ustedes pueden ver que ya me muestra diferencia en los grosores. ¿Y esto por qué, digamos? Y esto es porque ahí a veces usábamos el color verde en otra cosa que no necesariamente iba a ser de un grosor de 0,5,
sino tenía que ser de algo mucho más fino, ¿está bien? Con 0,1. Entonces, lo mejor era definir los grosores en cada una de las capas, ¿está bien? No ya utilizar, digamos, los grosores con los colores, eso se hacía antes, hace mucho tiempo. Hay gente que se actualizó y hay gente que no se actualizó. Y es importante, digamos, que lo hagamos de esta forma porque también es una manera más compatible y que le va a hacer que el dibujo de ustedes sirva, ¿está bien? Porque si no es como que pasamos algo de un archivo y de otro y no, en este yo usaba tal grosor con este color y ahora lo uso de otra forma y se empieza a hacer un incompatible el trabajo y todo lo que ustedes han hecho anteriormente ya no les sirve para trabajo futuro. Y acá la idea es que todo lo que ustedes vayan haciendo les sirva para un trabajo futuro, porque ahí es donde ustedes van a ganar productividad. ¿Está bien? De eso se trata, digamos, el tema de trabajar en AutoCAD. ¿Está bien? No, esto es, como le decía al principio, en los primeros cursos era el pasaje del papel a la pantalla, pero hoy ya el curso no puede estar centrado en ese mismo contexto, porque ustedes ya nacieron con la tecnología. Entonces, el curso de hoy es la productividad, digamos, ¿está bien? Tener más rendimiento, en pocas horas, trabajar con los dibujos que vayan haciendo para poder tener mayor productividad. Así que, bueno, a ver, no sé si vamos ya para terminar. Vamos a hacer, a ver, un ejemplito. Bueno, este, por ejemplo, este está en capa 0 y bueno, apareció fino. Ahí lo vamos a llevar a capa muros y ve, fíjense que ya adopta el grosor que está seteado, ¿no es cierto?, en capa muros. Profe, Si alguien está haciendo una pregunta, no sé. profe, sí, no, quería saber el tipo de líneas y también si hay otro tipo de línea que no sea continua. Sí, también, digamos, fíjense en que acá tiene el tipo de grosor de línea, ¿no es cierto?, habla, y en propiedad también aparece tipo de línea. Bueno, estos tipos de líneas, digamos, van a aparecer también cuando creamos una capa, por ejemplo, no sé, tipo de línea, vamos acá. Bien, acá me aparece solamente disponible el tipo de línea continuo. En realidad, para este archivo solamente está continuo, pero yo puedo cargar otros tipos de líneas, ¿está bien? Hago clic acá en cargar, ¿no es cierto? Y ahí elijo estos tipos de líneas que estos son archivos script, se llaman. Son archivos, digamos, sí, medio primitivos, digamos, pero que de alguna forma definen diferentes tipos de líneas, ¿está bien? La desventaja de estos archivos, por ejemplo, voy a elegir este que dice trazos, es que la escala, digamos, ahí fíjense que ahí se puso trazos, era ejes, y ahí está, la escala, digamos, de los scripts, digamos, de los scripts, estos que son archivos de texto que definen esta línea, son bastante complejos de manejar. Pero bueno, me sirven, digamos, de repente estas rayitas son muy chicas, supongamos, entonces voy a tener que escalar el tipo de línea. ¿Está bien? Fíjense que ahí me salieron dos trazos. Yo le puse, tenía escala 1, le puse escala 5, y supongamos que necesitemos algo más chico, le pongamos 0,5. ¿Está bien? Y así, o sea, no hay otra forma, digamos, de poder dominar esto o administrar, digamos, las longitudes de los espacios. No hay otra forma que no sea con la escala del tipo de línea. ¿Está bien? Todas aparecen con 1, o sea, el valor escala tipo 1. De ahí, si queremos más grande, tenemos que multiplicar por un valor mayor que 1. Por ejemplo, queremos el doble de largo, ponemos 2. Fíjense, ahí se hizo el doble. Y si movamos a 1, y si queríamos algo más chico, lo tenemos que multiplicar, o sea, ese factor de escala va a ser un número menor que 1. ¿Está bien? Siempre va a ser o mayor que 1 o menor que 1. Y en este caso habíamos puesto 0,5. Fíjense que los trazos son más chicos. O sea, con eso quiero decir que la escala, digamos, también la podemos administrar
con las capas o directamente con el objeto. Por ejemplo, este objeto que está en la capa muros, quiero que sea de un tipo de línea, trazos. Y quiero que sea mucho más chico, por ejemplo. Bueno, ahí se hizo muchísimo más chico, ¿está bien? 10 veces más chico. ¿Está bien? O sea que puedo administrar con la capa el tipo de línea o puedo administrar con un objeto específico. Para cargar, sí, los tipos de línea los tengo que hacer con las capas. Fíjense que yo primero había intentado cambiar esta línea y no me aparecía trazos. No me aparecía esta opción. Entonces tuve que ir a la capa y ahí cargar el tipo de línea, trazos, ¿está bien? En este botón de cargar, ahí va a cargar todos los tipos de línea, van a salir disponibles todos. Por ejemplo, este que tiene solamente puntos, bueno, este trazo y punto. Trazo. Aceptar. Bueno, este lo pongamos trazo y punto. ¿Está bien? Entonces fíjese que este tiene trazo y un puntito. ¿Está bien? Apenas se lo ve. Ahí vamos. Bueno, acá está. ¿Ves? También apenas se lo ve por el espesor. ¿Mm? Pero bueno, esa es la forma de ir también cambiando los tipos de línea. O sea que ya tenemos color, tenemos espesor de línea o grosor y tenemos el tipo de línea ya para hacer bastante representación en el dibujo. Pero de todo esto, lo más importante es la administración y el ordenamiento de capas. ¿Está bien? Sí, pareciera que con poca capa uno se daría vuelta, pero esa es la teoría. Cuando uno va haciendo trabajo y lo va haciendo de manera ordenada, se va dando cuenta que lo tiene que sectorizar en diferentes capas, que eso es lo que hemos visto aquí, en este trabajito chico, pero que ya tenía ordenamiento en varias capas. ¿Está bien? Bueno, no sé si hay una consulta, pero ya estamos terminando la clase de hoy. Esta clase, como le había dicho al principio, se va a grabar, o sea, se está grabando en este momento y se va a subir mañana en el Classroom, así lo ve la gente que no pudo estar hoy en la clase. También en el Classroom van a tener los videos, ¿no es cierto?, del básico, digamos, para que ustedes puedan ir trabajando en la semana. Y bueno, ahí vamos a ir dando las pautas, digamos. Profe, Sí. ¿qué tipo de AutoCAD recomienda? ¿2018, 19 o 20 o son casi similares todos? Mira, yo he estado intentando de hace un par de semanas porque me hubiese gustado mucho darlo con una versión un poco más avanzada y yo intenté intenté instalar el 2023 primero, pero después tuve problemas, digamos, con esa instalación, así que yo recomiendo la 2018, que es la que estoy usando, que es la más estable, digamos. En el ¿Alguien sentido no de que sabe quién instala, algún conocido que instale o algún lugar que instale? eh, la verdad que hay una persona que tiene un local acá frente a Pieve. Ya voy a pasar el contacto al grupo. Ah, Él, bien, lo, profe, listo. él lo instala, digamos, pero es un localcito en la San Luis, sí. Pero de todas maneras yo voy a buscar un link para que ustedes lo puedan instalar, pero sí es un poquito complejo el tema porque por ahí, digamos, no lo instalan bien y después ya hay problemas con que hay que formatear la máquina y etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un poquito el problemita. Por ahí lo mejor y a lo seguro con este muchacho, sí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Hoy día hemos visto un poco lo que es la interfaz de AutoCAD, así rápidamente.
Y después hemos visto el tema de las capas, que eso sí es muy importante para la productividad. Insisto en esto porque he visto dibujos que empiezan así, las capas en cualquier lado y se recomplica después y entonces todas las veces que tienen que hacer un trabajo lo vuelven a hacer los mismos pasos, digamos, y eso no tiene mucho sentido. ¿Está bien? La idea es que, como le he dicho al principio, un par de horas resuelvan un plano y a otra cosa, digamos, ¿no? Eso es lo que uno busca y eso es lo que a ustedes les va a servir. Así que un poco, este curso está orientado a eso. Hoy hemos visto un tema muy importante que es la administración de las capas, la selección rápida, o ustedes están viendo, digamos, las ventajas. Y ya en la otra clase ya vamos a ver, digamos, todo lo que vendría a ser los contenidos, ¿no es cierto? De los diferentes tipos de trabajo y cómo vamos a ir armándolo, digamos. Ahí ustedes van a tener ya unos trabajos ya con algunas capas ya establecidas y ustedes mismos van a ir viendo que ya le va a producir mayor productividad, porque esto, vamos a hacer un trabajo en vivo, digamos, en menos de una hora, esa es la realidad. Y ahí ustedes van a ver que sí, que realmente funciona el tema de las capas, funciona el tema de los programas, funciona esto que le estamos tratando de transmitir para que ustedes puedan trabajar, ¿no? El objetivo de esto es que ustedes puedan trabajar, puedan ejercer la profesión y no le requiera mucha inversión de tiempo, digamos. Esa es la idea, digamos. Ahí hay una pregunta, uno de los chicos dejó escrito una pregunta. Sí, ¿me puede leer? Porque yo no la puedo ver. Dice, igual tengo una consulta, supongamos que tengo una capa de muros existentes y quiero acotar también la capa de muros nuevos. En el programa se puede programar para acotar Sí, ambas capas. Esa sí, sí, pregunta. sí. O sea, lo vamos a tener que hacer en 2 pasos, pero simplemente cambiar acá en este sector, digamos, del programa, el nombre de la capa. Por ejemplo, muros existentes sería una capa, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces ahí me pongo y acoto existentes. A ver, no sé, se escribió mal. Ahí está. Pues lo pongamos así. O muros Claro, claro, pero hay nuevos. que hacerla de una sola capa, no se puede usar Ah, no, sí, para en dos una capas. sola capa porque sí, este comando que está acá, el SSJet, toma datos, digamos, con este criterio. ¿Está bien? Y el criterio, digamos, acá es solamente una capa, digamos. Son objetos de línea que están en una determinada capa. Lo ejecutamos, sí, con nuevos y después con existentes, pero simplemente cambiando acá. ¿Está bien? En realidad esta línea lo que hace es, no sé si se acuerdan los diagramas de Venn, esos circulitos que nos explicaban en matemática que contenían objetos. Bueno, este es el conjunto, digamos. ¿Se acuerdan que decían la teoría del conjunto y todos los objetos que tengan algo en común? Por ejemplo, que sea no sé, el color, digamos, y se metían todo lo que estaba en azul en un conjunto, todo lo que estaban en rojo en otro. Esta línea de programa hace eso, hace un conjunto de los elementos que tengan en común, que sean líneas y que estén en una determinada capa. Eso sería traducido al castellano esta línea, digamos. ¿Está bien? Eso es importante porque con eso, con ese entendimiento, digamos, de esa línea, ustedes ya pueden hacer selección de diferentes tipos de objetos, círculos, no sé, o sea, no se me ocurre ahora y no se me ocurre la necesidad, ¿no? Estas necesidades surgen de cada uno de los trabajos particulares que vayan ocurriendo, ¿no? Que a ustedes se le vayan presentando y usted dice, no, me sirve, mira, este programa me sirve que yo le cambie estas cosas y ya me va a servir. ¿Se entiende? Entonces ahí le da reproductividad, o sea, hay tareas repetitivas que en un ratito, digamos, lo van a poder resolver. En la próxima clase vamos a ver algo que le va a impactar, digamos, le va a impactar realmente porque tiene mucha productividad. Pero bueno, todas estas cosas se van a compartir y les voy a repetir, el objetivo es que ustedes puedan hacer los trabajos rápidos. Nosotros queremos que ustedes sean sus propios, digamos, diseñadores y no estén dependiendo de los tiempos de un cadista y ustedes resuelvan sus trabajos y lo hagan de una manera independiente, rápida, efectiva y digamos la frase esa palo y a la bolsa, digamos, no es el objetivo. Así que bueno,
bueno, muchachos, se va a cortar la comunicación porque está hecha para 2 horas. Y bueno, esto ya lo subimos al Classroom y ya ahí también van a estar los videos ya para que ustedes vayan viendo lo que es AutoCAD. Así que mando un saludo y nos estamos viendo el próximo lunes. Cualquier cosa, cualquier consulta también está disponible en el grupo de WhatsApp. Así que cualquier consultita, usted tiene alguna duda, en el grupo de WhatsApp lo plantean y ahí yo les puedo mandar algún video nuevo o algún link de algún video existente que le va a explicar el tema. Y bueno, no sé, así que bueno, espero que le haya sido de su agrado la clase. Buenísimo, gracias. Perfecto, profesor, muchas gracias. Nos vemos el lunes, sí, nos vemos el lunes. Gracias, nos vemos.